Bueno, ya nos presentamos por medio de este video institucional y ahora queremos también conocer a nuestros panelistas. Señor Paul. Y gracias por estar aquí con nosotros y muy agradecido con los panelistas que realmente son pues muy importantes para nosotros y conocen mucho de este tema. El tema que hemos escogido la poscosecha es porque le damos gran importancia a lo que es para mejorar el producto, y si sabemos que podemos mejorar o podemos reducir las pérdidas del producto en toda la cadena, pues los agricultores van a tener una mejor retribución. Entonces, ahora, pues, cada uno de los panelistas se va a presentar cortamente para saber y después entraremos a las preguntas. Entonces, le doy la presentación, yo creo que primero las damas. Cristel, por favor, te agradezco que te presentes y después seguimos con el doctor Jorge Carulla, con don Jorge Jaramillo y con don Mauricio Salamanca. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me presento muy cortamente. Mi nombre es Crisle González, soy ingeniera agrícola y soy docente del programa de Ingeniería Agroecológica de Uniminuto. Desde ahí, pues hemos venido trabajando también en el tema de poscosecha, digamos que desde un enfoque sostenible y sustentable. Entonces, pues muy agradecida por la invitación y pues qué chévere acompañarlos. Gracias. Doctor Carulla. Bueno, mil gracias por este ratico de charla que vamos a tener y con gusto pues quiero compartir pues mi experiencia, que como digo yo que nací entre el agro y sigo en el agro y voy para el agro, no sé, pero no he salido de ahí. De alguna manera ese es parte del tema. Llevo 70 y pico de años en esa vaina. Entonces, por ahora lo importante de resaltar de mi vínculo por cosecha son varios temas. Uno, estuve en la industria de transformación de frutas y verduras y conozco pues parte de la transformación y la necesidad de calidad de ingreso a las plantas y de la velocidad con que tiene que procesar. Es un tema. El otro pues también he estado en la parte comercial de fruta y verdura fresca durante 20 años y eso en la parte pues de manejo de gran volumen de frutas y verduras llegamos a manejar más o menos 1.500 toneladas semana de frutas y verduras. Y eso es bastante alto. Y pues también llegué a exportar y a hacer desarrollo de poscosecha específica para mercado internacional en varias frutas tropicales. Eso dijéramos que es lo que voy a compartir con ustedes hasta donde yo pueda. Con mucho gusto. Gracias, Jorge. Pasamos al otro Jorge. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Copagrocol por la invitación. Y bueno, mi experiencia ha sido más que todo en el tema agroexportador, concretamente en frutas y también muy dirigido hacia el mercado europeo. En esos procesos exportadores, la poscosecha es muy significativa, muy valiosa, muy importante, prácticamente desde que desprende uno el fruto del árbol hasta que llega al destino. Hay que estar, digamos, haciendo seguimiento, control sobre todos y cada uno de los procesos, eh, en particular el tema de la red de frío. Luego, pues esos son los temas que considero que pueden agregar algo de valor a la reunión que ustedes proponen hoy. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Le damos la palabra a don Mauricio Salamanca. Gracias igualmente por la invitación a Paul. Yo soy biólogo con un doctorado en horticultura y he sido empresario en el agro en temas de producción y transformación, buscando continuamente tratar de darle valor a los productos agrícolas de manera que se pueda mejorar el precio
el, el margen finalmente. Y tanto para el mercado nacional, para el mercado institucional de Horeca y como también para algunos clientes externos, siendo productos muy perecederos, pues no hemos podido llegar muy lejos en las exportaciones, pero sí hemos hecho ese trabajo. Y también tuve un tiempo, vinculación muy cercana en la academia con la Tadeo en el inicio de mi carrera y allí hicimos también unos ejercicios más teóricos sobre el tema de la post cosecha. Entonces, pues ya ahora durante el foro trataremos de aportar algo. Gracias, Mauricio. Bueno, yo creo que con esta presentación yo veo y me gustaría a ver que pues cada uno de los panelistas piense cómo, dónde se debe ubicar la post cosecha. Yo creo que una de las cuestiones es que pues puede haber varios sitios, pero ¿cuál es el mejor o cómo es el mejor? Yo entiendo que hay unos que es mejor para el producto, otros que es mejor para la logística, pero ¿cómo debería organizarse eso? Porque yo veo que pues, con los pequeños productores es muy complicado y realmente yo creo que eso es una falla que ha venido subsistiendo desde hace tiempos y es que como no hay eso, la entrega del producto y la mejoría del producto y evitar el que se dañen, entonces me gustaría oír a Jorge Carulla que nos cuente un poquito qué piensa sobre eso y después oír a cada uno de los otros panelistas. ¿Correcto? Bueno, yo quisiera, gracias. Yo quisiera antes de llegar a ese punto, pues precisar un poquito lo que yo pienso que es la poscosecha, desde el punto de vista práctico, porque me- cuando uno mira la poscosecha como una palabra, se refiere tal vez a un punto de gestión, pero la poscosecha tiene que ver con el cliente final, con el cliente que va a consumir el bien y la localización del mismo y todas las actividades que uno requiere hacer desde la producción hasta el consumidor final. Si dijéramos que es la línea de trabajo de la post cosecha. Sin embargo, la localización de la post cosecha siempre debe ser cercana o pues en el mismo cultivo o cercana al cultivo. Ese es el primer tema. Lo segundo, porque pues hacer una post cosecha lejana al punto de producción, sobre todo en productos perecederos, es muy complejo y delicado. La velocidad con que se deteriora el producto es muy alta. Son productos que al ser cortados de la planta, siguen siendo vivos, pero su vida útil es muy corta. Muchos de ellos la vida es muy corta. Por lo tanto, entre más rápido uno estabilice el producto a una tasa de respiración menor, pues el producto va a tener una mayor vida útil en el tiempo. Y de ahí se desprenden una cantidad de cosas. Por lo tanto, la post cosecha debería estar ubicada cerca o muy cerca a los lugares de producción y con tiempos precisos para llegar a los centros de normalización de calidad agrícola, si así los podemos llamar si quieren. Pero eso diría que es lo que es recomendable. Es lo que yo he visto en el mundo que funciona además, en muchos temas. Y dependiendo de la naturaleza del producto es más o menos complejo. Sí. Doctor Mauricio, ¿usted qué piensa al respecto? A ver, sí, parecido a lo que dice Jorge, pero quisiera hacer como subrayarlo casi que de una manera medio caricaturesca, que uno debería entender esto como que la mejor experiencia de consumo de un producto agrícola es en el sitio donde está. Es decir, una fresa, comerse la mejor fresa del mundo es comérsela totalmente madura, arrancándola uno mismo de la planta. Entonces, si uno tiene eso como norte, como hoja de ruta, el trabajo tanto agronómico como técnico de transformación o de manejo debería
tratar de emular lo más posible ese ideal. Obvio, cada producto tiene su nivel de dificultad diferente y hay unas cosas en las que eso se puede hacer, como por ejemplo manejar fruta madura. Hay tecnologías, hoy en día hay una tecnología de ultracongelación rápida para frutas grandes como hasta un durazno, que pronto estarán disponibles en Colombia, en la costa norte, en el Cesar, una tecnología de Barcelona, en donde uno puede agarrar un durazno maduro del árbol, llevarlo a la planta de proceso y mantenerlo congelado de manera que al descongelarlo no se sepa que alguna vez estuvo congelado. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, lo que está pasando en algunos, o estaba pasando, esto es todo antes de la famosa pandemia. Había ejemplos de cultivos de verdes, de ensaladas, de productos ligados a ensalada que estaban llegando vivos al restaurante en unas cajas muy bien presentadas, en donde el comensal casi que cortaba y cosechaba lo que se iba con lo que le iban a preparar la ensalada. Entonces, detrás de todo esto lo que quiero decir es, son esfuerzos que en la medida que sea económicamente viable y que la tecnología lo permita, deberían emular lo que es el ideal, que es comerse las cosas directo, muy cerca de la producción. Hay es un abanico muy complejo de productos con sus particularidades. Por ejemplo, sigue siendo válido lo que digo, comerse un banano maduro de una planta es la mejor experiencia. Sin embargo, hay tecnología para cosechar el banano inmaduro o maduro fisiológicamente, pero sin terminar de madurar, transportarlo al destino y hacer allí la última fase del proceso. Pero tal vez con eso lo que quiero subrayar es que el objetivo de nosotros los que estamos en este negocio y de la tecnología debe ser cómo hacemos para hacer lo más corta y rápido la post cosecha y lo más cerca de la zona de producción. Y si ustedes ven ejemplos como la lechuga de California se cosecha directamente a una banda transportadora en donde recibe una clasificación, se hace el empaque, se hacen toda la codificación para venta final, se mete dentro de la caja de transporte, se pasa por un hidrocooler o por un vacuum cooler y de ahí sale directo al anaquel de los supermercados. Entonces, como que esa sería mi recomendación cuando se piense en tema de post cosecha, es qué puedo hacer para tratar de llevar la post cosecha lo más cerca y lo más rápido de la zona de cultivo. Gracias, Mauricio. Doctor Jorge Jaramillo, usted que ha sido exportador de todo eso, ¿cómo piensa? Paul, pues muy de acuerdo con mis colegas y amigos en cuanto a que la zona de post cosecha debe estar lo más cercana a los cultivos. Y eso me permite subrayar algo que ya Mauricio dijo y que yo dije en mi presentación, y es el tema del frío. Digamos, los chilenos, los californianos en general, pues son muy reiterativos en el tema de inclusive algo que se llama el prefrío, o sea, bajarle esa temperatura de campo al fruto lo más rápido posible. Entonces, pues si uno tiene la poscosecha a 6 u 8 horas del cultivo, pues eso realmente va a ser muy difícil lograrlo. Entonces, en un esquema ideal, ya lo dijo Jorge, uno debería tener las poscosechas dentro de las fincas. Pero si eso no se puede porque son cultivos pequeños y demás, pues buscar una localización más o menos equidistante de todos esos pequeños agricultores, cosa que uno
tenga el fruto en la planta post cosecha en 1, 2, 3 horas, qué sé yo, para poder empezar a actuar sobre el fruto, y si el fruto en particular se maneja con frío, pues actuar con el frío lo más rápidamente posible, y de ahí en adelante nunca romper la cadena. Digamos, eso ya le permite a uno alargar la vida útil y poder estar en mercados que están a... ¿Aló? Jorge. 10, 15, 20 días de lo... ¿Aló? Sí, sigue, sigue. Se te estaba yendo. No sé, no sé dónde, dónde se cortó la señal, pero pues estaba, digamos, haciendo referencia al tema del frío, la importancia del frío, al concepto del prefrío y después el mantenimiento de la cadena a lo largo de todo el trayecto hasta llegar al consumidor final. Digamos, eso garantiza una calidad y una vida útil más larga, que pues es lo que requerimos sobre todo en comercio internacional. Y pues tratar en lo posible de que el momento de cosecha sea el momento ideal para que efectivamente el producto pues tenga el mejor sabor posible para los consumidores, ¿no? El tema de fresas y bayas en general, ahora tan populares los arándanos y demás, esos son productos que requieren frío, rápidamente prefrío y luego frío y mantenimiento de la red hasta el final, hasta el consumidor final. Gracias, Jorge. Cristel, ¿y usted qué nos dice? Pues yo me sumo y comparto, digamos que los aspectos que mencionaban ahorita, de tratar de que sea cerca al sitio de producción, que lo ideal sería que fuera una post cosecha muy cercana, que el producto tuviera casi que la cero manipulación, porque ese creo que sería el objetivo y por donde empezaría o debería empezarse a pensar en la post cosecha es buscar que el producto, atendiendo a lo que busca el consumidor, digamos que en qué presentación lo busca, a la naturaleza del producto, al grado de madurez, como mencionaban, buscar que la manipulación a la que se va a someter el producto pues sea la menor posible, porque entre más manipulación haya, pues posiblemente también haya más pérdidas y desperdicios. Cuando uno revisa las cifras del DANE de pérdidas y desperdicios para Colombia, dentro de como las causantes que dan de esas pérdidas y desperdicios de alimentos frescos, está la post cosecha como aportante del 20% de las pérdidas. Entonces, cuando uno va y revisa esos datos, aparecen cosas como daño mecánico, como almacenamiento. Entonces tratando de subsanar esos que son como, bueno, dependiendo del producto, ¿no? Pues algunos de los puntos en los que hay que empezar a centrarse, pues una post cosecha que sea cercana a los productores puede llegar a facilitar esto, llegar a reducir de alguna manera la manipulación, llegar a mejorar las condiciones de almacenamiento. Y a esto pues obviamente hay que sumarle aspectos de contexto, ¿no? Hay bastantes tecnologías disponibles, pero cuáles están al alcance de pronto del pequeño productor, ¿cierto? Pero si no están todas al alcance, pues seguramente que hay prácticas básicas que se pueden empezar a implementar, cosas que a veces los productores desconocemos, como no exponer el producto mucho tiempo al sol, etcétera. Entonces, este tipo de cosas, si la poscosecha está cercana al sitio, lo puede, digamos que, ayudar a subsanar estos aspectos. Entonces, creo que eso sería lo que le agregaría adicional a lo que estaban mencionando ahorita. Gracias, Cristel. Yo creo que, pues a raíz de esto, ahí hay otro punto que me parece muy importante, que es decir, cómo se debería o por qué no se han definido cómo deben ser las categorías o las clasificaciones de los productos. Es decir, yo pertenecido al sector floricultor, el sector floricultor, pues cuando uno habla de un clavel estándar, es un clavel estándar y todo el mundo sabe que en las frutas, por qué no se ha podido hacer y cómo podríamos hacer. No sé si de pronto Mauricio quiera hablar sobre eso. Gracias. Sí, es supremamente importante y creo que todos adolecemos de ese o sufrimos la ausencia de ese estándar, y pues es el costo del desarrollo. O sea, nosotros
simplemente nos ha durado como más de la cuenta la ausencia de una estrategia. Estamos en mora de hacer algo más moderno como lo que tiene, pues no sé, países como Holanda, Bélgica, que desde hace muchos años entendieron que ahí era el primer paso para un lenguaje de comercialización y de unificación de criterios. Entonces, pues han ido evolucionándolo, continuamente lo actualizan, pero lo importante es que ya tienen cosas importantes como una clasificación bidimensional. Es que empecemos por eso tan básico como separar el calibre, los temas de calibre, de los temas de calidad. Nosotros todavía sufrimos en Colombia un poco el efecto Corabastos, lo llamo yo, en donde esas dos cosas se confunden muy a la ventaja de los comercializadores y poco al servicio del consumidor final. Pero con solamente empezar a hacer esa distinción ya empezaríamos a ir mejorando por una ruta más moderna donde uno agarra el tema de los calibres, que serían los tamaños de los distintos tamaños que produce cada cultivo, y en otra lista diferente hacer una agrupación de calidades donde la calidad 1 o la calidad primera es prácticamente la libre de defectos, la óptima, y de ahí para abajo se empiezan paulatinamente a aceptar gradualmente una serie de defectos y por eso bajan en nivel de calidad. En ausencia de ese lenguaje universal en Colombia para el tema de comercialización y de manejo de productos, pues cada uno ha resuelto el problema como puede. El doctor Jorge le tocó en su época hacer todo ese manual de cómo es que deberían llegar las cosas al supermercado. Va uno a otro supermercado y tiene otra lista diferente. Si usted es procesador para jugos, pues hace otra. En donde existe entonces yo creo que para referirse, y pues esto se sale un poquito del tema de la poscosecha, pero no mucho, porque les doy el ejemplo. Las subastas de fruta de Bélgica y Holanda cuentan con estos estándares. Los conocen tanto los productores como los comercializadores y los compradores finales. Entonces, teniendo estas reglas de juego, el señor que produce 40 cajas de cereza o 70 toneladas de cereza, todos usan esa nomenclatura y hacen en su poscosecha lo que acabamos de decir, lo más cerca de la planta del cultivo, hacen el empaque y la clasificación ellos con base en esa normativa. Luego, los productos son transportados a los sitios de comercialización por subasta y allí hay una inspección objetiva, llamémosla así, de una entidad que se encarga de comparar lo que dice el papel, lo que dice la norma, con lo que dice, con lo que trae el productor para ver en su juicio si coincide y se le entrega, digamos que una certificación de que viene bien clasificado para ese calibre y para esa calidad. ¿Con eso qué se gana? Muchísimo, porque el comprador ya casi que ni necesita ver el producto. Él está comprando limones calidad 1, calibre 2, y eso es lo que está entre la caja, y lo puede negociar a ciegas, digamos. Entonces, ese es como el punto que toca Paul, y me parece que hay que empezar rápidamente a trabajar en Colombia, no a todo el tiempo porque nos vamos a volver locos, pero si somos capaces de coger un producto de consumo masivo, llámese tomates, cebollas, banano, lo que quieran, y que haya un acuerdo nacional sobre cómo se le debe llamar tanto al calibre y cuáles son las características de
de los distintos niveles de calidad en que se puede encontrar esa fruta. Y ya empezamos a poder hacer cosas interesantes. Estamos en la era digital. Imagínense ustedes, si tuviéramos hoy en día esta herramienta, ustedes podrían hacer una comercialización digital de alberja nariñense estando en Bucaramanga, prácticamente sin ver la alberja. Le llega lo que dice el estándar, pues se mejora muchísimo las posibilidades de comercializar y de empacar las cosas. Gracias, Mauricio. Yo creo que Jorge, sí, Jorge, quiere acotar algo. Gracias, Jorge. Bueno, yo dijéramos que quisiera contar anécdotas que son bonitos, muchos de ellos, porque parte del tema es entender el problema colombiano y la dificultad que tiene en gran parte. Por un lado, la dispersión de la producción y la cantidad de pequeños y climas, y en todas partes se da de todo. Y desde lo silvestre, uno pregunta, bueno, ¿y quién cultivó la guayaba? Pues los pajaritos y las vacas, pero la guayaba silvestre nadie la ha cultivado. O sea, no hay quien sea el patrón de la guayaba. A medida que aparecen industriales de la producción agrícola, empieza un poquito la normalización y la necesidad de estandarización. En el caso dijéramos, me acuerdo mucho del aguacate silvestre. El caso del aguacate silvestre que me tocó a mí, me llegan unos productores de la zona de Chaparral y Ortega a ofrecer aguacates silvestres. Y pues vaya lío, porque cada árbol es distinto al siguiente. Entonces no hay homogeneidad ni siquiera de variedad, sino son variedades silvestres, pero cada aguacate, el uno es cuellón, el otro es redondo, el otro es fibroso, el otro no tienen buena pulpa. Bueno, entonces empieza uno con un problema de dispersión de la calidad también desde el origen. A estos señores les enseñamos en Carulla que en cada caja va solamente el aguacate de un árbol y ojalá calibradito, que es la segunda parte, que le pongan en igualdad de condiciones. La segunda parte que no hemos mencionado, pero que es muy importante en la poscosecha, es que la primera regla para arreglar los problemas es el no me maltrate, no me maltrate y no me maltrate a la N. El primer tema a estos señores del aguacate, en el momento que recolectaban el aguacate, rompían la parte del pedúnculo y por ahí se oxidaba el aguacate. O sea, las pérdidas vienen por el maltrato también desde el momento de recolección. Todo eso sumado, pues lo único que hace es encarecer el producto, porque todo lo que bota el mercado, pues alguien lo pagó fletes, pagó un poco de cosas, y fuera de eso, pues o al agricultor le pagaron menos, o al consumidor le cobraron más para poder pagar las ineficiencias del sistema. Entonces, lo que sí me parece importante en todo esto es que la normalización en Colombia, pues yo traté de hacer normalización de un producto básico que fueron las naranjas. Propuse la norma desde la calibración para la naranja colombiana, para estándares iguales a los internacionales. Recomendaría que usáramos el mismo sistema de estándares internacionales en cuanto a tamaño de cajas y demás, porque pues eso facilita las cosas. La entidad que puede hacer eso y que de alguna manera he estado en contacto ocasionalmente, pero vale la pena presionar un poco, es Lógica, SGS en Colombia, para que haya una entidad que nos ayude a la parte de estandarización general de conceptos. Podemos fijar productos de consumo masivo. Uno son los cítricos, ya está el limón Tahití, que ya tiene producción representativa. Está la naranja, que también. Está lo que son, dijéramos, el aguacate Hass, que hoy en día ya también, creo que, pero ya entró mal al mercado nacional.
entraron las terceras o cuartas revueltas y en un desastre, pues nadie se ocupa de eso. Son temas que nadie se ocupa de un mercadeo razonable. En el mercado se vota por lo menos el 50% de lo que llega al mercado por falta de criterio, indudablemente. Entonces yo creo que sí hay mucha cosa por hacer. En la parte de normalización, Carulla y compañía tenía 360 normas escritas y las hacía cumplir y generalmente generó una cultura alrededor del tema. La parte de homogeneidad de producto fue muy difícil por la misma dispersión y de falta de maquinaria de calibración. La parte de calibración a ojo es muy difícil, bueno, se puede, pero no es tan fácil. Intentamos en muchos casos tener pues herramientas sencillas de calibración, pero para altos volúmenes es imposible y no es fácil generalizar esto. Por eso yo creo que a medida que podamos tener centros de normalización, en el caso del tomate, por ejemplo, en Villa de Leyva, es probable llegar a un esquema de homogeneidad y de estandarización de producto en corto plazo para mirar calidades. El segundo problema grave que es lo que dice Mauricio, el mercado no es transparente. Al no existir normas, no hay transparencia en el mercado. Uno va a Corabastos y da lo mismo, llevar lo bueno, feo, bonito, barato. Entonces no importa. O sea, eso puede hacer uno mezclas y lo que sea y no pasa nada. Entonces a mí sí me parece que es importante de acelerar estos procesos. Y candidatos míos en este momento son esos, el tomate, el, los cítricos en general, y pues no hay mucho más tampoco. Bueno, el Gracias, banano Jorge. de Urabá ya está estandarizado, pero pues, esos son ejemplos de productos que salen al mercado internacional, pero al mercado nacional nadie los maneja como tal, ¿no? Gracias, Jorge. Bueno, yo quisiera oír a Cristel qué piensa sobre esto, sobre esa normalización. Lo hemos discutido, lo hemos discutido varias veces porque pues a veces uno encuentra que hay productos de los que están las normas, están muy completas. Por ejemplo, hay algunos productos de los que está la NTC, pero por ejemplo la cobran, entonces no está de acceso para todo el mundo. Entonces, un primer problema porque pues la idea de la norma justamente es como llegar a un lenguaje en el que todo, un consenso de lenguaje entre consumidor, comercializador y en el productor. Entonces habría un punto a mirar y es cómo hacemos para que esas normas pues le lleguen a todo el mundo en un lenguaje de fácil acceso a todo el mundo. Y lo otro es que esas normas, pues muchas de las normas que tenemos también, pues participan muchos sectores productivos, pero se basan también mucho en estándares a veces internacionales. Y pues si digamos que si estamos pensando en orientar nuestro producto a exportación, pues ahí digamos que tendríamos cómo organizarnos. Pero el tema es qué pasa con lo que se queda adentro. El tema es qué pasa porque muchos de los productos que se cosechan no cumplen los estándares. Entonces, ¿qué pasa con eso que se queda? ¿Qué pasa con eso que se rechaza? Porque ya que estaban hablando de Villa de Leyva, pues mis papás viven en esa zona, entonces voy mucho y a veces uno pasa al frente de los invernaderos y encuentra canastas de tomate que regalan, porque en Bogotá, en Corabastos, no las reciben. Entonces queda uno ahí como reflexionando, pues porque es otro problema que se suma también a esa necesidad de hablar de esa cultura de calidad, porque es necesaria. Si hablamos de calidad, pues desde el cultivo empezamos a mejorar todo el tema de producción, pero ¿y qué hacemos con eso que no cumple a veces esos estándares? Entonces, no tengo, es otro aspecto que también creo que hay que empezar a incorporar. Cuando hablamos de calidades, ¿cómo incorporamos ese pedacito de la realidad que tenemos aquí en nuestro país? Perdón, Mauricio, un momentico, me gustaría ver que Jorge Jaramillo nos cuente cómo hace o cómo hizo para exportar, ¿no? Para que le cumplieran los estándares. Pues Paul, sí, justamente iba a decir que quería dividir el comentario entre las que llamábamos y que todavía se llaman frutas exóticas
que don Jorge Carulla casi que nos prohibía llamarlas así porque por eso siguen allá en el rincón del supermercado en Europa, por ser exóticas y por tener una baja rotación. Y las tropicales, digamos, que de alguna manera y en los últimos años ya he tenido oportunidad de trabajar con piñas, con aguacates, con lima, tahití, cítricos. Esas frutas ya están normalizadas, ya le llega a uno la norma, el tamaño de la caja, cuántas unidades por caja, cuánto debe pesar, el grado de maduración, eso ya está dentro de unas fichas y pues trae además uno o pues busca la manera de utilizar máquinas seleccionadoras que ellas mismas calibran, en algunos casos enceran, lavan, secan, etcétera, la línea tradicional que se conoce. Luego, en esas frutas ya hay una normatividad. En las exóticas, pues estoy tentado a decir que ya no lo inventamos, pero tampoco estoy muy seguro, porque pues nos gusta ser creativos, entonces si hay 10 o 12 o 15 exportadores, pues hay unos que tienen el tamarillo por 12, el otro por 18, el otro por 24, unos tamarillos más grandes que los otros. Eso a unos personajes como los ingleses, que miden todo y todo lo pesan, eso resulta muy complejo. Yo tuve varias veces problemas con granadilla, por ejemplo, porque la granadilla muchas veces era un fruto, digamos, muy voluminoso, pero con muy poca pulpa. Fruto que lucía muy bien, pero que cuando los ingleses allá pesaban, decían, no, pero esto no pesa los 100 gramos mínimo que definimos acá, porque allá definían las cosas nuestras. Y bueno, yo, pues, como esos productos, a excepción, digamos, de la uchuva y de la gulupa, que son los que han crecido, lo que es pitaya, granadilla, tomate de árbol, feijoas y demás, esos lamentablemente siguen en muy bajos volúmenes, pues ahí no hay mucha presión para normalizar eso. Pero las uchuvas, creo yo, son relativamente fáciles, número de unidades en un canastico y el canastico ya está definido, casi nadie se mete a innovar en el tamaño del canasto. Eh, y las gulupas, que sí tenemos algunos competidores, Kenia, Zimbabue, países que ya están también en el mercado, pues nos obligan a tener mucho más cuidado en el número de unidades en caja, en algunos casos en bolsa, porque es una fruta que hay que embolsar. Eh, pero Paul, finalmente le toca a uno en post cosecha justamente hacer un esfuerzo muy grande en exóticas muy manual, todo manual. Personas, algunas de ellas desarrollan una gran habilidad para poder determinar la ubicación, la distribución dentro de la caja y en algunos casos, repito, como el mercado del Reino Unido, pesando fruta por fruta. Eso todavía creo que estamos a ese nivel. Ya, gracias. Y Gracias, una- Jorge. Mauricio, perdón, Mauricio, ¿quería agregar algo? yo, Sí, Jorge, sigue Ah, tranquilo. no, Jorge, bueno, sí, Jorge yo Carulla, lo sí. que quiero decir también es que en el caso que acaba de mencionar Jorge, es importante mencionar que todas las exportaciones están amarradas a cajas estándar, a cajas modulares de palet 1 por 1,20. Y eso es importante porque eso también es parte de la eficiencia logística del país. Y eso tiene que ver con la normalización también de productos. Y nosotros consumimos pues productos importados, pues la manzana llega en calibres, llega en calidades diferentes. Otra cosa es que en Corabastos probablemente no nos cuentan si importaron extras o no, pero, 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 pero uno sí sabe que venden cualquier cosa probablemente, pero lo que compran en Chile, yo fui importador de productos de frutas, de manzanas y demás, y uno compra la calidad perfectamente determinada y está dentro de un mercado transparente. Y si no llegamos allá, pues no hay manera de que esto tenga otra fórmula. Yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, sí, señores. Sí. Muy interesante, Jorge, muy bueno.
Mauricio, Gracias, sí. ¿sí querías decir algo más? Adicionar algo más, es que yo creo que este es un tema supremamente importante. Lo que menciona Jorge Jaramillo es la experiencia de los productos que ya tienen unas normas, ahí no queda más remedio que cumplirlas para poder entrar al mercado internacional. En el mercado nacional, creo que esta deficiencia se podría convertir en una gran oportunidad. Y yo quería mencionar acá algo que pocas veces se tiene en cuenta. Casi que de alguna forma, porque el comercio, el sistema de comercialización de productos perecederos está estructurado como está estructurado históricamente, pero es que las nuevas tendencias de tecnología están llevando a cortar procesos y a que exista cada vez más conexión directa entre consumidor y productor. Lo que eso trae como consecuencia, que no es que sea nuevo, pero que lo vuelve un poco más apremiante, es que en este proceso de normalización que estamos hablando, del cual adolecemos, como digo, adolecemos como país, no cada uno, bien lo menciona Jorge Carulla, resolvió su problema a la mejor manera que pudo para su necesidad. Pero el punto es que el, el aporte, o más bien el contenido de las aspiraciones del consumidor ha sido un gran ausente en la normalización. Y yo quisiera llamar mucho la atención ahí para que, ya que estamos hablando de este tema y si pasa a una fase ejecutiva más adelante, tengamos en cuenta que el consumidor final debe ser el protagonista total del proceso de normalización. Yo sé que hay muchos elementos que no dependen del consumidor o que el consumidor de pronto está fuera de fase en sus aspiraciones, que no es alcanzable, lo que sea, pero sí debe ser inspirador el proceso, inspirado por los gustos del consumidor y no por los caprichos de las cadenas de comercialización y transporte. Entonces, por ejemplo, en ese tema de la calibración, hay cosas que el consumidor considera que deberían estar juntas, que el comercio hoy en día las pone por separado o viceversa. Entonces, ahí hay un punto. Y el otro punto es este que acaba de tocar Jorge Carulla, muy importante, que vemos que los proyectos exportadores pues obedecen a todo ese tema de que los empaques finalmente sean estivables, que sean múltiplos del tamaño de una estiva. Y yo creo que Colombia ya empezó a modernizar su flota de transporte poquito a poco y ya es momento de que tengamos también en cuenta que la comercialización se debe hacer teniendo en cuenta que las cosas ya no las deben bajar a hombro de los camiones y subir, porque eso hace parte además de ese no me maltrates. El tema de que hoy en día cajas individuales, y todos sabemos que pues si un señor llega a descargar 1000 cajas a las 4 de la mañana y ya le dieron turno y se tiene que devolver para Córdoba, pues el señor avienta las cajas lo más rápido posible y sale corriendo. Ese es, en cambio, ya en el proceso de estibado y de estandarización, pues uno puede aspirar a que llega a una zona de descargue y lo baja a una montacargas y baja la estiba completa, etcétera. Entonces, creo que todos esos temas hay que empezarlos ya a luchar, porque esto será una lucha de largo tiempo y buscando copiar lo que hace tanto el comercio internacional como zonas del mundo donde ya la normalización es una herramienta fundamental para el comercio. Gracias, Mauricio. Yo le quería preguntar a Cristel, porque es que yo veo que es muy importante
la parte de la mano de obra en las poscosechas. ¿Cómo ve y cómo se debería hacer la capacitación para ese personal? Para que realmente entienda y vea cómo es la importancia de su trabajo en el producto final o para vender. Bueno, yo creo que, bueno, sí, efectivamente hay un punto importante en capacitar a los trabajadores que apoyan esa parte de cosecha, de selección, clasificación, pero creo que la mejor forma de hacerlo es brindarle la información que corresponde, es decir, que entiendan que el producto que están manejando sigue respirando aunque después, aunque se haya cosechado de la planta, entienda que de alguna manera sigue vivo y que conozcan esa dinámica del producto, porque pues no es lo mismo manejar un producto un producto, digamos, como una zanahoria, ¿cierto? De pronto que me resiste cierto nivel de daño, a manejar un producto como el que mencionaban ahorita, aguacate. Entonces creo que ese es un primer momento de hacerlo. Nos ha funcionado muy bien cuando buscamos estas estrategias, pues hacerlo, digamos que de forma gráfica y visual. Esto es lo que pasa, esto así lo necesitamos, porque a veces en el decir, coséchemelo un 75% verde, no, ese tipo de, a veces no damos la información como clara. Entonces, a veces creo yo que la falla es por parte de nosotros. Entonces creo que ese es un primer punto, clave conocer el producto, clave presentar la información de una forma que la gente la pueda apropiar. Y creo yo que también no solo está el tema de capacitar al trabajador, sino también está el tema de que desde la poscosecha se haga la planeación y se piense en lo que, con la pregunta que hacías ahorita, dónde es mejor ubicarla, pero no solo ubicarla, sino cómo diseño toda esa planta de poscosecha, cómo hago para optimizar ese recorrido, cómo hago para reducir esa manipulación de la que hablaba, y también sensibilizar al consumidor, porque el consumidor también desconoce el producto, el consumidor a veces no sabe la historia, ni el que lo cosecha conoce a dónde va, ni qué le va a pasar a ese producto luego, ni el que lo recibe sabe a veces qué ha pasado detrás de él. Entonces creo que también es importante que el consumidor esté comunicado con toda esa cadena hacia atrás, porque pues eso ya le permite entender esas dinámicas y también entender cómo debe manejar su producto. Gracias, Cristel. Yo quería preguntarle a Jorge Jaramillo, es decir, hablaba de la cadena de frío, y entonces, pues son dos preguntas. ¿Existe una cadena de frío en Colombia para esos productos o no existe nada? ¿Estamos en pañales? ¿Cómo podemos comenzar esa cadena de frío para que realmente conservar el producto? Pues Paul, yo confieso que vivo un poquito alejado del mercado nacional, es en el mundo de las exportaciones, y digamos ahí cada día más se respeta y se tiene en cuenta y se invierte en el tema del frío. A nivel nacional, y ojalá no me equivoque, pues sigo viendo muy poco uso del frío, cualquiera que sea el producto. Y en particular en Bogotá, que tiene una condición climática pues, interesante para las frutas, pues yo no veo realmente que en las cadenas de supermercados o que los productores o que los comercializadores utilicen, digamos, camiones Thermo-King para llevar sus frutas a las cadenas de supermercados o a cualquier otro canal que tengan en mente. Sigo viendo que la gente, pues sobre el tema frío, salvo en exportaciones, yo no veo mayores avances, no se me ocurre cualquiera que sea el producto, tomates, cebollas o aguacates o cítricos, yo no, repito, puedo estar pues desinformado, pero realmente yo todavía no veo que el frío sea una herramienta que se esté usando en el día a día de los productos que se comercializan en Colombia. De pronto Mauricio, que está manejando unos productos
mucho más sensibles a la falta de frío, unas lechugas cortadas y cosas de ese estilo, pues sin duda que requerirán cadena de frío, pero yo veo más eso una excepción que la regla. Y, y muchas veces lo he oído, recuerdo, ya eso hace unos años, un comprador francés, curiosamente, que había en Carrefour, decía que la cadena no estaba dispuesta a invertir en frío en Colombia y que él no veía a ningún agricultor tampoco pensando en frío. Luego, todos los productos que se manejaban a través de Carrefour, y yo tuve la oportunidad de estar en una operación logística que hacíamos para ellos, pues nunca se habló de frío, siempre fue a temperatura. Repito, pues por otra la ventaja que tiene la sabana, Boyacá y demás, pero sí, yo no sé, tal vez Mauricio me pueda ayudar a actualizarme en el tema de frío local, pero yo no lo veo. Gracias, Jorge. Sí, Mauricio, por favor, danos luces. Ahí nos pasa un poco lo del el todo o nada, que es el tema de la cadena de frío. El problema del frío es básicamente ese, que los productos que necesitan frío eh, se deben manejar, si se manejan en frío, hay que manejarlos desde que se empacan hasta que se comercializan en una cadena de frío correspondiente a sus necesidades. Hay unos que tienen una temperatura más alta que otros, pero el tema es que si no se tiene toda la cadena, y por eso se habla de la cadena de frío, es un error invertir en frío o enfriar el producto para que después tenga que sufrir una interrupción. Y eso es un poco lo que nos ha pasado en el país para la comercialización internacional, es que al no estar todo la cadena arrancando por el consumo final o como el punto de venta, y de ahí para atrás que el manejo se haga en frío, pues no hace sentido invertir en la parte más atrás de la cadena. Entonces ahí como que también existe un fenómeno que Cristel le mencionaba, que es la falta de educación del consumidor. Todavía yo creo que si aquí hacemos una encuesta de 54 participantes de quién guarda los tomates en la nevera, de pronto todavía la mayoría nos va a contestar afirmativamente. Y ese es un error de post cosecha. El tomate no debe ir en la nevera y pues a menos que uno quiera perderle, no esté dispuesto a perder calidad de experiencia de consumo. Entonces, volviendo a la pregunta de Paul, es un tema de todo o nada. Ahí no sirven las aguas tibias ni las medias soluciones. Si nos vamos a meter en la cadena de frío, hay que tener cadena de frío desde el punto de inicio hasta el punto final, o mejor no la tenga. Gracias, Mauricio. Sí, realmente yo estoy totalmente de acuerdo que falta mucho de que el consumidor conozca y exija, ¿no? Porque lo otro que ve uno también, y yo creo que Jorge Carrillo nos puede dar luz ahí, es los empaques de los productos ahora a nivel nacional. Entiendo que a nivel internacional, pues porque tiene un largo recorrido todo eso, pues sí hay unas consideraciones, pero a nivel nacional a mí me duele cuando sale uno aquí a la sabana y ve esos camiones llenos de lechuga ahí dando vueltas con las lechugas al aire en camiones de estacas, no miércoles, o cuando ve uno el pobre campesino que manda la naranja entre un bulto que se vuelve nada. ¿Cómo podemos lograr, o cómo cree Jorge que podemos hacer algo para realmente regular esa, que me parece que es muy importante? Bueno, una pregunta bien complicada, pero bueno, dijéramos que el problema general que tenemos es que, en primer lugar, al no tener un mercado mayorista transparente es un lío. O sea, ese es como el primer problema de fondo que molesta, porque
cuando yo estaba en Carulla, que ya hace 20 años que no estoy por allá, pues lo que sí se sabía era que existía la calidad Carulla y era un genérico del supermercado. Era uno, el otro pedía la calidad Carulla para hacer lo que nosotros teníamos de extensionista agrícola, exigíamos esto, exigíamos un poco de cosas. Pero cuando el mercado es tan desordenado allá, y donde no se premia, dijéramos, la calidad ni nada, pues no funciona nada. Lo segundo es que tampoco hay zonas, el agricultor es nómada, cambia tiene alquila tierras, la lechuga, el repollo, los zanahorieros, todos van de lado a lado, no, a veces no hay estabilidad en la misma zona. Entonces hay mucha cosa que hay que revisar. Yo diría que no es fácil, pero ya, por ejemplo, ya me enteré el otro día que estaba yo en un ejercicio que hay 2 puntos de acopio ya con centros de normalización primaria de la calidad agrícola. Hay un ejemplo antiguo que da pena porque es muy diciente de lo que nos pasa. Vinieron los de la GTZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana, hace muchos años a ayudar a los boyacenses a arreglar la estandarización de la papa y arreglar todo el problema de la comercialización de la papa. Y estos muchachos alemanes, lo primero que se les ocurrió fue regalar la planta de normalización agrícola. Y trajeron eso, lograron que Alemania regalara la mayor planta que ha llegado al país para calibrar, cepillar, embalar, poner bolsitas, etcétera, etcétera, para 120 toneladas día de operación, incluyendo estandarización para semilla y todo eso, y la situaron en Tunja. Me acuerdo ir a tomar whisky con todos los políticos de esa vaina, eso sí, lindo. Pero bueno, va uno y bueno, ¿y a cuándo va a arrancar la planta? No, pues mañana. Me llaman alemán, no, Jorge, ¿qué hago? ¿Quién me administra esta vaina? Le dije, usted no tiene gerente ni ha preparado la cultura para que acepte semejante burro. No, no, nada. La planta se cerró a los 4 años y está deshuesada a 200 metros de Corabastos. Entonces, y hay miles de ejemplos que podemos montar en eso. Me parece que la papa es un producto que podríamos estandarizar y la papa es uno de los productos que inclusive pierde ventas por manejo de bultos de 60 kilos, porque uno si manejara 25 kilos, que es lo permitido, se aumentarían fácilmente las ventas en cosecha, porque facilita la comercialización inclusive para llegar a las casas. Hay un ejemplo en Antioquia que la zanahoria la bajaron a 25 kilos y venden más, doblaron, multiplicaron las ventas de zanahoria. Hay un limitante también por los bultos, por las cosas que manejamos. Yo creo que en eso pues la solución, yo creo que pues hay estos dos ejemplos de normalización de papa y zanahoria y eso, y lavadora, que uno creo que la montaron aquí cerca de Faca, y la otra está cerca de la salida ahí en el puente Boyacá, por ahí cerca del puente Boyacá, sí, por ahí en eso hay una lavadora de zanahoria y es un primer centro de acopio que ya opera con maquinaria y lavado y estandarización y puede empacar en bultos menores. Pero deberíamos coger segmentos, empezar por algunos. Y la lechuga, por ejemplo, la batavia, para eso, pues yo creo que se puede inclusive desarrollar marcas y gente, el que siembra no es el comerciante. A uno le compran el tajo, uno van y le dicen, le compran lo que sembró y esto tiene 5.000 docenas y van y negocian en el tajo y sale esa cosa y el agricultor no se ocupa de comercializar y hay un tipo que monta en un camión y es el que ven ir a Corabastos, ¿no? Entonces hay una cantidad de gente que hay que educar, yo creo, y por el otro lado, pues ver si hay manera de que también, yo diría que la ciudad de Bogotá tendría que también monitorear mucha cosa.
para educar la entrada de productos a la ciudad, o alguien tiene que hacer temas de educación y de formación de esto. No sé a quién le compete, pero todos tenemos que pedalear para allá. Y Es dentro de otros... ¿Ah? muy bueno, Jorge. Y realmente la idea es que la unión hace la fuerza. Y estas charlas que hemos estado haciendo con la cooperativa es para buscar eso, cómo podemos unirnos para que realmente el sector agropecuario funcione y funcione mejor. Entonces, ¿no? Yo Sí, tengo ahora una dijéramos, pregunta perdón, Jorge, sigue. una de las cosas que me parece prudente es que tengamos unos indicadores de importancia de producto, que eso relativamente yo los tengo, pero los tengo en la cabeza y los puedo sacar todos los días, pero nadie los tiene. O sea que si uno coge la magnitud de la papa, de cada 100 kilos, 35 kilos son papa. Eso es importantísimo. Sí. El segundo en la importancia puede ser la zanahoria, para decirte una cosa. El tercero, y uno puede coger por bloques, saber qué uno empieza a manejar. Pero dijéramos que nos falta priorizar las cosas, porque nosotros a veces mezclamos todo en un solo saco, y creo que si podemos ir como discriminando las prioridades, podemos avanzar muy rápido. Pero hay que hacerlo y trabajar sectores y productos, ¿no? Porque Claro. mezclarlos todos va a ser muy difícil, ¿no? Pues gracias, Jorge, muy interesante. Cristel, yo tengo una pregunta para usted. ¿Es posible mejorar el producto en la... Mejorar en la post cosecha. Eh, de- desde mi, sí, ¿escuché mal? Sí, yo para mí no, o no sé. Sí, sí, para Cristel. ¿Sí? La idea es, digamos, la Eh, pregunta ¿es posible mejorar el producto en una post cosecha? desde mi perspectiva, no. Y siempre lo hablamos así. En post cosecha, el trabajo, la misión que tenemos es mantener la calidad que se logró en producción. Mejorarla, no. El objetivo de nosotros es mantenerla. El esfuerzo y donde se logra esa calidad es en producción. Obviamente, como mencioné al principio, tenemos una responsabilidad grande porque todo el esfuerzo que se hizo en producción, si en post cosecha, porque se nos dio por cosechar mal o empacar mal, pues ya dañamos todo ese esfuerzo. Pero nosotros lo que hacemos es mantenerla. Ya, gracias. Yo tengo una pregunta para Mauricio sobre la parte de mecanización. Digamos, pues yo creo que mecanización en el mundo ya existe, pero ¿qué tan posible es que nos llegue esa mecanización o implementar esa mecanización aquí en Colombia? Sí, importante, es un tema importantísimo. Caramba, otra vez como lo que dice Jorge, la priorización y qué es lo que puede dar unos buenos resultados que motiven al sector a copiar la estrategia. La mecanización, donde es un proceso que hay que entender por dónde llegó a los países en que ya es una realidad predominante, claramente que el motivador principal fue el costo de la mano de obra. Y eso fue lo que sigue motivando el grado de mecanización en agricultura desde la siembra, la post cosecha, la misma cosecha y el manejo que se le hace después. Yo diría que Colombia debería aprovechar su posición de, de costo de mano de obra, que a pesar de que en algunos sectores se considera alto con el resto, y aprovecharlo en el sentido de que con una manipulación manual es posible lograr mejores resultados de conservación de calidad, como dice Cristian, con personas capacitadas. Sin duda que hace la tarea en muchos cultivos, especialmente de frutas y de productos muy delicados, mejor que lo hace una máquina. Pero
Hay otros productos en los que la mecanización nos está desvolviendo poco competitivos. El caso de la papa, que ya en Boyacá ha empezado a implementarse cultivos totalmente mecanizados. Hay en Samacá, por ejemplo, que es un valle con suelos arcillosos, era el reto más grande para la mecanización de la papa. Ya están sembrando la papa mecánicamente, le hacen el aporque mecánicamente y le hacen la cosecha mecánicamente, para luego hacer una cosa medio absurda que es meterlo en bultos y llevarlo a Corabastos, pero por lo menos eso ya existe, ya se puede hacer. En muchos cultivos que lo resisten, la misma zanahoria y todo, ahí deberíamos migrar a la mecanización. Pero, por ejemplo, el ejemplo que dieron hace poco del tomate, el tomate de la zona de Villa de Leyva, Ráquira, Sutamarchán, que se cosecha a mano, ahí uno podría pensar, hombre, traigamos una de las máquinas clasificadoras que tienen robots y cámaras para detectar la maduración y los defectos. No, si hoy en día más bien hiciéramos la normalización de la que estábamos hablando, se llevan los empaques al invernadero, se hace una infraestructura de post cosecha dentro del invernadero, se entrena al personal para hacer la clasificación cuando toma el tomate en su mano y inmediatamente lo pone en la caja que corresponde para que tenga el calibre y la calidad. Eso no lo iguala ninguna máquina de manejo posterior, por delicada que sea. Caso no es... En las flores ha sucedido algo parecido. Hemos visto cómo las salas de poscosecha de las flores pasaron de tener una gente cosechando, llevando en carros y metiéndola a unas grandes instalaciones para ser clasificada, a que esas personas que clasificaban la flor se fueran al campo con unos empaques debidamente identificados y la flor, al momento de cortarla, la persona que ya conoce, esto es un Select, esto es un Fancy, esto es un Nacional, etcétera, la pone en el recipiente correspondiente y ya se le evitan muchísimas manipulaciones innecesarias a esa flor. Entonces, un poco la misma filosofía, en la medida que se pueda, se evitaría la mecanización de post cosechas y clasificaciones. Pero donde no, o donde el producto lo aguanta, pues claramente la solución por eficiencia y por costo es la mecanización. Ya vemos robots cosechando fresas, o sea, esa tecnología empieza a volverse comercial y quiere decir que en la medida en que sea necesario por temas de costo de mano de obra, pues ya estará disponible y la podremos aprovechar. Gracias, Mauricio. No sé si Jorge Jaramillo o Jorge Carulla quieren agregar algo respecto a esto de la mecanización. Bueno, yo dijéramos que la mecanización es ideal para productos de alto volumen, indudablemente. Pero, por ejemplo, yo vuelvo y cuento historias patrias que es que yo no sé qué nos pasa. Pero en la parte de cítricos, cuando estaba la Tangelo en su apogeo y empezamos el programa de diversificación cafetera en la zona del país, del centro del país, con cítricos, pues se montaron inclusive calibradoras de cítricos, se montaron enceradoras, se montaron todo y eso se arrumó. A nadie le interesa, o sea, todo el mundo terminó en el bulto, o sea, no pasamos a la fase de maduración de mercado. No sé por qué, no. Yo tengo por ahí una antigua diapositiva que un día te la envío para que veas hasta dónde se llegó eso y se llegó a utilizar calibradoras, porque yo llegué a exportar tangelos calibradas y enceradas a Holanda
Yo hice 11 contenedores de tangelos, si no me acuerdo, en el año 90. Y eso se dañó pues, porque pues, se enfermaron los tangelos. Para armar un contenedor había que manejar 200 toneladas y sacar una calidad aceptable. Pero por la alternaria que les dio a esto, pero de todas maneras la maquinaria sí ha existido en el país. Inclusive la primera estandarización de cítricos se la regalaron a Corpoica y está en Sevilla, Sevilla Magdalena ya. Ahí hay una máquina que regalaron famosa de encerar y calibrar y allá está. Yo no sé ahorita los de limones probablemente tienen calibradoras de limones, pero digamos que mecanización está la parte agrícola que mejora también el manejo de producto. Pero el resto, pues hay también mecanización para hacer envases intermedios, que es muy importante. Ahí toda la parte de empacar en 12 kilos, en 10 kilos, en 5 kilos, mallas y cosas que son máquinas de alta velocidad y también manejan peso exacto, etcétera. Pero no creo que en el país haya más de 2 o 3 máquinas. Yo alcancé a importar 3 máquinas de esas y finalmente creo que los del éxito las debieron guardar porque les pareció que eso no era rentable o quién sabe qué pasó. No tengo ni idea. Y Jorge Jaramillo. Jorge, ¿querías decir algo? El micrófono, Jorge. Sin Ya. micrófono, difícil, difícil. No, agregarle a la pregunta que hacía Jorge, porque conozco en detalle el caso de Santander y su producción de Lima Tahití de exportación. En el tema campo, muy poca mecanización, entre otras porque son muchísimos cultivos de 1, 2, 3 hectáreas. Un gran cultivador de Lima Tahití ya tiene 5, pero es la excepción. Luego, pues mecanización de 1 o 2 hectáreas no la veo. Ya cuando pasamos a post cosecha, se ha generado ahí alrededor de Bucaramanga, Lebrija y Girón, pues una gran cantidad de empacadoras. Todas tienen su máquina que lava, que selecciona, que encera, que calibra y que finalmente termina pues en un empaque dependiendo del mercado y hacia dónde vaya. Y no tantos en cuarto frío, digamos. El frío ahí también sigue siendo la excepción. La red la comienzan cuando suben el producto a una tractomula refrigerada o a un contenedor refrigerado. Pero pues digamos que en este mundo de la exportación, esa mecanización, sobre todo a nivel post cosecha, pues cada día se ve más. Si miramos piñas, si miramos aguacate, la infraestructura que tiene hoy en día nuestro amigo Pedro Aguilar en Westfalia, pues es una cosa ya de última tecnología. Luego, eso empieza a verse en simultánea con lo que han descrito todavía muy atrasado, ¿no? Luego, parecería como que sigue habiendo un espacio una distancia muy grande entre la gente que está en exportaciones y los que manejan el mercado nacional. Esas máquinas, entre otras, pues terminan finalmente generando algo de producto que se vende en el mercado local. Y hay una cosa curiosa en la Lima Tahití que sale de ese rechazo de exportación, que termina encerada y que por el hecho de estar encerada, entonces Corabastos la rechaza o la paga menos, la castiga porque dicen, no, ese es un rechazo de exportación, eso no vale lo mismo que el otro producto. Luego, pues todavía sigue habiendo todas esas falencias del mercado, pero en exportaciones sí todo el mundo trata de mecanizar, no es fácil en Uchuvas, algo se ha hecho en Gulupas, una granadilla, no, todavía sigue siendo un proceso muy manual, pero como les decía antes, pues los volúmenes no son tan grandes luego, y la mano de obra hace un trabajo pues maravilloso ahí, ¿no? De clasificación y de empaque, son unas bellezas esas cajas que salen de las frutas exóticas. Gracias, Jorge. Ahora, yo tengo ya pues una pregunta para los 4.
y es qué debemos hacer para que realmente pues funcione y logremos que haya post cosechas que funcionen y que el cliente reciba una cuestión. Entonces, no sé si alguno quiere arrancar con ese temita. A ver, don Jorge Carulla. Bueno, yo pues hago un poquito de historia porque me gusta mencionar temas importantes. Debemos hacer varias cosas. Una, la primera, conocer el cliente final y qué quiere el cliente, porque en eso tengo una anécdota importante que es el caso de la papaya, por ejemplo. La papaya, antes de que llegara la Maradol y la Tainú, la papaya era un gosque, era una mezcla de cualquiera sembraba una semilla y le daba una larga, una redonda, una no sé cómo, una con cáscara roja, el otro pulpa amarilla, bueno, etcétera. Y yo me acuerdo mucho que tomé un estudiante de la Universidad Nacional de Agronomía para hacer una pasantía y me dijo, bueno, usted es agrónomo, pero sí, pero Bueno, aquí va para hacer su bueno, pasantía, entonces aquí atento ya me entré. Bueno, para hacer su pasantía tiene que investigar el cliente final y por lo tanto me va a investigar qué papaya quiere el cliente final. E hicimos la investigación de mercado y terminamos en definir una papaya ideal. Esa papaya ideal tenía más o menos 1.7 kilos, forma alargada, de pulpa roja, etcétera, etcétera, sabor específico. Le dije, mijo, ahora vaya usted los agrónomos que saben tanto y vaya y busca en toda busca plantas que produzcan esa papaya y multiplíquelas. Visitamos 1 millón de plantas en Colombia y sacamos un banco de germoplasma de 27 plantas élites en esa época. Y pues en el momento que llegó la Maradol, pues esa era la ideal porque cumplía los requisitos del mercado. Entonces el primer problema que tenemos muchas veces no se sabe ni las ventajas que tiene nuestro producto frente al mercado. De ahí también sale el tema de denominación de origen, porque hay zonas que dan una calidad especial a las cosas. También tenemos que conocer esos detalles, que eso también nos da ventajas competitivas. Y me parece que es importante llegar allá. Una cosa que tenía ventaja competitiva que se acabó fue la papaya hawaiana. La zona de producción de ventaja de papaya hawaiana es alrededor del Sinú, allá Valencia, en Valencia. Valencia, Córdoba. Pero dijéramos que son zonas que son ecológicamente importantes para ser competitivos y tener calidades sobresalientes en el mercado nacional e internacional. Entonces uno tiene varias cosas allí que me parece que valdría la pena que para uno llegar allá hay falta mucha investigación de mercado. Otro ejemplo de investigación de mercado que también hicimos allá fue el de la piña. Uno se pregunta si la perolera es una piña regularmente aceptable para el mercado. Pues no. La mayoría de clientes la tocaba, la olía y finalmente no la cogía. Decían, pero ¿por qué no la coge? Porque le tiene susto. A pesar de tener apariencia de madura, no es ácida o tiene 20.000 problemas. Entonces, lo primero que yo sí recomiendo es que entendamos que el cliente final, fuera de la frescura y de lo demás, también necesita un producto agradable y que esté buscando eso. Y en ese caso, la piña, desarrollamos una piña élite en el valle que teníamos 15 grados, de mínimo 15 grados Brix de contenido, y hoy en día está en 18. Entonces, cuando uno tiene también características organolépticas adecuadas, el mercado acepta las cosas. Está fuera de la apariencia, está también el tema organoléptico y demás. Yo creo que en eso hay que trabajar mucho. O sea,
Por ejemplo, en el tema de hortaliza, mucha hortaliza se recoge hecha, que llaman, porque es la mejor forma de que aguante el mercado colombiano. Para el efecto es el tema de la habichuela. Si la coges tierna, no te aguanta, tiene que tener frío. Si no, no te llega al mercado. Entonces la cogen hecha, el hecha aguanta. Hay un ejemplo famoso del tomate, cuando el tomate, la meca del tomate era Palmira, lo recolectaban biche y lo almacenaban a 40 grados centígrados y no le pasaba nada. Entonces, hay unas cosas que de alguna manera nos toca también definir el producto con detalle en Colombia. No tenemos esa definición y nadie se ha ocupado de estudiarlo. Dada la misma dispersión, o sea, no tenemos, si uno coge una lechuga muy avanzada, entonces es amarga. Si uno, bueno, hay 20.000 temas que hay que tener definidos. Me parece que eso es un tema. Eh, yo empezaría también por definir qué quiere el cliente, porque finalmente también nos orienta al tipo de maquinaria que requerimos, las cosas que hay que hacer, etcétera, etcétera. De hecho, hay cosas eh, el aguacate mismo, por ejemplo, el cambiar de las variedades antillanas al Hass, el cliente está acostumbrado al antillano y cuando coge el Hass ya maduro, ya está oxidado por dentro y fuera le han dado 100 golpes. Entonces la mitad se bota. Bueno, hay mucho tema. Yo creo que cada producto podemos darle Oh, sí, claro. pero dijéramos que la solución para llegar a esto debemos generar como un liderazgo especial. O sea, hay un liderazgo que no sé quién lo tome, pero a mi juicio sí requiere de un consenso entre comercializadores y Estado y agrupaciones o asociaciones de productores para tomar el tema en serio y ponerse a trabajar, porque yo no veo otra manera. Gracias, Jorge. Mauricio. Yo soy un creyente en la mano invisible del mercado, bastante neoliberal en ese tema de, de modernización de prácticas comerciales. Yo pensaría que la solución para romper el círculo vicioso en el que estamos es definitivamente hacer un gran esfuerzo eh, gradual con la priorización que mencionaba Jorge de los productos de más impacto, empezar por ahí, a normalizar de manera que se tengan en cuenta los gustos del consumidor, se tengan en cuenta las realidades de manejos y de exigencias que da cada producto, porque ya estamos en una era de lo que mencionaba antes, lo vuelvo y lo reitero, el, el detonante de, del comercio electrónico puede ser exactamente ese que estamos mencionando, la normalización. Ya los canales existen, ya los productores saben, ustedes ven, hay iniciativas de comercio electrónico en Boyacá, de papa, de cebolla, y si uno va a mirar de qué adolece todos esos esfuerzos, de la ausencia de una normalización que le dé la credibilidad al producto, al productor, etcétera. Entonces, no va a haber jamás cómo llegar a ese comercio hasta que no tengamos la normalización. Una vez se tenga, existe ya ahí un interés y una dinámica que obligará, o más bien, justificará las inversiones en una mejor post cosecha. Como ya uno sabe que lo que tiene que entregar son, voy a poner un ejemplo, tomates de 100 a 130 gramos, porque ese es el rango que definimos que le gusta a la ama de casa, de 100 a 130, ese calibre, y que las características de calidad son esta, esta y esta y esta, ya empieza a hacer sentido económico para el productor hacer la post cosecha, ofrecer su producto y eventualmente hacer una comercialización
por los canales electrónicos que ya empiezan cada vez más a tener su dinámica propia. Entonces, yo creería que con solamente ese paso que diéramos, abriríamos la puerta para que el negocio sea el que jala y hace que nos modernicemos, porque las herramientas ya están, las de cosecha, los manuales que hay que hacer, etcétera, todo eso existe muchísimo y no hay que inventárselo todo, pero el antes tienen mucho que ver con que no hay una justificación económica para montar la calibradora de cítricos. Pero si uno ya tiene la normalización y le damos esa herramienta a los productores y el comercio empieza a hablar un mismo idioma, se facilita el comercio electrónico y ese va a ser cada vez más un jugador importante en este tema. Gracias, Mauricio. Cristel, su opinión sobre esto. No, pues reitero, me sumo a los aspectos que mencionaron ahorita y le agregaría que la poscosecha tiene que verse desde una visión de ciclo de vida, es decir, poscosecha no es simplemente cosechar el producto, meter en la caja y chao, sino es justamente ese puente entre lo que pasa en cultivo y entre lo que le llega al consumidor. Entonces, creo que una buena planeación de la cosecha es considerar todo ese ciclo, desde donde nace hasta donde es consumido el producto. Digamos que hay como unos retos claves en post cosecha y es primero, con respecto a la pregunta que hacían ahorita, y es capacitación, conocer el producto. Dos, que las tecnologías sí, efectivamente ya están, pero ¿cómo hacemos para que las tecnologías pues sean las apropiadas para el producto, para la zona y para que le lleguen a las comunidades o a los productores? Y tres, también creo que se necesita un poquito de innovación con el producto que definitivamente no va a responder a los estándares de calidad, en el sentido de buscar otras cadenas de aprovechamiento, o ya sea para generación de subproductos, entre otras. Pero hay un reto grande y es también el tema de la presencia del Estado, ¿no? Porque pues finalmente hay un esfuerzo también grande desde los productores, también desde algunos consumidores que ya se ponen como más en el papel de acercarse a mirar qué hay en la producción, pero pues el Estado sí tiene que mirar cómo nos facilita o cómo nos apoya con estos limitantes. Y en temas como, ¿por qué pasa? Hay una sobreoferta de un producto, entonces, ¿qué hacemos en ese caso? O sea, ¿o dónde está la regulación, dónde están las estrategias en esas situaciones? Entonces, eso sería como lo que le agregaría. Gracias, Cristel. Jorge Jaramillo, ¿quieres agregar algo? Pues Paul, quería contarles una experiencia que tuve ahora en estos meses de encierro con el pedido de mercados a domicilio. Pues empezamos aquí en la casa a utilizar diferentes alternativas, sugerencias que nos llegaban, todas por internet, supuestamente con una página o con una información determinada. Y bueno, llegaban cosas, digamos, en general aceptables, pero yo que sigo el tema de precios, pues encontraba unas diferencias grandes en precios. O sea, y la pregunta, pues ya después de más de 30 años en este sector, era, bueno, ¿cuánto de esto, cuando compraba intermediarios, le está llegando al agricultor y cuánto se queda por ahí en los diferentes eslabones? Pero apareció una propuesta que me gustó mucho y pues terminé pidiendo de unos mercados campesinos. Pues fue realmente triste lo que llegó. La calidad no estaba prácticamente en ningún producto. Y yo quise entrar en contacto con esa cooperativa porque me parecía importante, no sé, dar algunas sugerencias o por lo menos entrar en contacto y hacer preguntas y entender cómo fue que llegaron
pues al modelo que sonaba bien, pero a una cosa muy desafortunada en los productos. Los productos prácticamente no tenían vida útil, no tenían clasificación, el empaque que usaron, pues una parte llegó en guacal, era una cosa realmente pues muy desafortunada, porque creo que por ahí puede haber una solución muy interesante. Creo que Jorge Carulla ha estado trabajando en eso últimamente, en la manera de acortar los eslabones para pues que uno pueda desde la casa pedir productos que le lleguen en muy buena condición y uno termina pagando hasta de pronto por debajo de los supermercados, pero muy por encima de lo que recibe el agricultor. Pero no vi nada de normas, no vi nada de manejo post cosecha, realmente muy, muy triste. Sobre quién podría liderar eso, pues a mí se me ocurre el SENA, simplemente porque tengo un recuerdo muy antiguo de un trabajo que hizo el SENA Armenia con una oficina de normas inglesas, el NRI, hace pues ya muchos años, pero yo tengo todavía los libros que sacaron y vinieron unos ingleses y vivían en Armenia y trabajaban con un señor muy buena persona, Jesús María Pedraza, que lideró muchos años el tema de post cosecha en el SENA. Hoy si uno va a preguntar al SENA, Paul sabe más que yo, sobre post cosecha, no está, no está, y uno dice, bueno, seguro lo cambiaron por algo más interesante, pero ¿qué? ¿Cómo sustituye uno la post cosecha? Que sacaron, digamos, del pensum o de los programas del SENA el tema post cosecha. No está. Gracias, Jorge. Bueno, yo creo que hay unas preguntas que Clara nos puede decir, o a ver si alguno de los panelistas la puede responder. Gracias, Clara. Sí, señor. A ver, hay una pregunta de Javier Rocha para todos. Dice, ¿ha cambiado en algo la comercialización en Colombia luego de la llegada de las cadenas de bajo costo? ¿Cuál es la expectativa al respecto? ¿Alguno quiere contestar eso? A ver, don Jorge Carulla. Pues yo creo que dijéramos que sí ha cambiado. En primer lugar, acortaron probablemente la distancia entre la producción y el consumidor como estrategia. Hay menos, dijéramos, redujeron el número de ítems, se dedican a un surtido limitado y producen probablemente con contratos directos que eliminan mucho sistema de intermediación o de costos innecesarios. Eso por un lado. Lo segundo es que para entrar en tema de frutas y verduras, pues ya veo que algunos de ellos han empezado con algunos básicos y manejan probablemente van a crecer y ya tienen un principio de estandarización de manejo de bolsas, ¿no? De empaques no sueltos, sino ya en unidades de comercialización precisas por 5 kilos, 3 kilos, 2 kilos, etcétera, etcétera. Sueltos no manejan, yo creo que manejan conceptos de empaque ya más avanzado, que permite control de código de barras, etcétera, etcétera, control de inventarios, y porque manejos de graneles es muy difícil en este tipo de establecimientos. No creo que lleguen a manejar graneles, pero sí ha cambiado y va a cambiar y van a crecer en el tiempo. Sí, señor. Gracias, Jorge. Clara, ¿tenemos otra pregunta? ¿Alguien más quiere responder algo más? Listo. Vale. Tenemos otra pregunta. ¿Tendría futuro en Colombia una cooperativa de comercialización internacional con o sin producción propia? Yo creo que esa sí tiene nombre propio, ahí para que la maneje el doctor Jorge Jaramillo. Pues digamos que yo a eso estaría abierto y pensando que sí se puede, claro. Eso va a tener mucho que ver con los dirigentes que tenga la cooperativa, con la experiencia.
eh, con los productos que se seleccionen, con la capacidad financiera. Digamos, yo últimamente he tenido que trabajar mucho, no con cooperativas, pero con asociaciones de productores. Y en general el tema de exportar, por ejemplo, siempre está ahí en el número uno del interés de la asociación, sin saber todas las dificultades que tiene un proceso exportador. Y sin entender, por ejemplo, ese tema del capital de trabajo. Digamos, uno en un proceso normal de exportación, si está en un producto de los que se mueven volúmenes medianamente grandes, pues la unidad de venta es el contenedor refrigerado de 40 pies. Un contenedor, esta mañana miraba cifras, un contenedor de aguacate puede estar ahí quieto en Cartagena, puede ya estar en 180 millones de pesos. Y si uno manda el primero y manda el segundo y manda el tercero, y de pronto cuando manda el cuarto le pagan el primero, uno pues tiene 180 por 3 o por 4, mal contados 500 millones de pesos en el agua, pues que necesita de apalancamiento financiero. Entonces, perdón un momento que va a tener un problema de batería. Entonces, exportar es un tema muy complejo y no es tan rentable como la gente piensa. Se logran rentabilidades o más bien resultados interesantes cuando uno maneja volúmenes, pero el manejo de volúmenes es un tema que viene acompañado de muchos temas, el tema de la exploración de los mercados, de consecución de clientes, es un tema en donde uno puede perder mucha plata, porque es que pícaros hay en todas partes, y gente que no le pague a uno las exportaciones, pues conozco muchos casos y yo mismo en mi historia exportadora pues perdí plata con gente que pensaba que era honrada. Luego, pues sigo insistiendo en que la respuesta es sí, pero hay que estudiar muy bien la conformación del modelo, el tipo de producto y las condiciones en que uno va a vender, ese tema de capital de trabajo, el estudio logístico es muy importante porque hay muchos riesgos. Es un tema de una cadena larga que puede durar una semana si es Estados Unidos, 2 semanas si es Europa y más si uno piensa en el Oriente. Entonces, pues, repito, yo creo que sí es posible, hay que hacerlo. En otros países he visto esos modelos y funcionan, pero si en este momento me cogen corto y me dicen qué modelo ha visto en Colombia que funcione, no tengo una respuesta, ¿no? Funciona mucho mejor hasta ahora, pues en lo que he visto en Colombia, las empresas privadas individuales actuando pues directamente y no tanto el modelo asociativo o cooperativo, pero es posible. Listo. Gracias, Jorge. Desde Jorge, Agroredes. ¿quería acotar algo más? Sí. Bueno, a adicionar un poquito en el tema internacional, porque pues yo hice el ejercicio y sé que es para, primero, entender que para llegar al mercado internacional, indudablemente el módulo mínimo de despacho es un container de 40 pies. Lo segundo es entender que debe ir calidad homogénea en ese contenedor. Lo tercero, entender que requiere de infraestructura específica para el manejo post cosecha. Y cuarto, si uno no tiene permanencia en mercado tampoco funciona. O sea, uno pues bueno, manejar picos de cosecha y cosechas tiene que tener una infraestructura muy fuerte para estar en el mercado internacional. En el ejercicio que yo hice en el año 92, 91, 92, no me acuerdo, yo hice una alianza con un mayorista alemán, pero
la estrategia es que uno para sostener una empresa tiene que tener que vender todos los días. A veces la naturaleza del producto, en el caso hay dos productos que la naturaleza permite despacho todos los días. Bueno, en Colombia la uchuva permite estar todos los días en el mercado, por ejemplo, es uno. La papaya permite estar todos los días en el mercado y eso es muy interesante. Eh, la piña también permite estar permanentemente. El banano también permite una compañía estable. Y ya los otros productos pues también permiten, pero esto sería muy bueno tener o ese tipo de productos. El mango, por ejemplo, es de cosecha y es muy complejo y los riesgos son muy altos si el país no tiene suficiente peso en el mercado internacional. O sea, no solo, eso es para jugadores grandes. No, pequeños es muy difícil, salvo que sea una cosa extravagante, pues, o alguna cosa especial o un tratamiento, algún specialty, dijéramos que se pudiera tener, pero el resto es complejo. Sí. Gracias, Jorge. Clara, Listo. ¿había otra pregunta? Una pregunta más, y desde COP Agroredes nos dicen, ¿cómo hacemos para que el ICONTEC libere las normas técnicas para los productos agropecuarios y que las instituciones socialicen con los pequeños productores buscando estandarizar las producciones? Mauricio, creo que quiere contestar. Sí, yo primero que todo opinaría ahí que este es un esfuerzo que debería ser más multiinstitucional, más interdisciplinario. Claramente, Icontec cuenta con la reputación ante los colombianos que lo hace interesante para darle peso a un ejercicio como ese. Pero pensaría que el grado de expertise en el tema agrícola no es su fuerte y que de golpe unas entidades más cercanas al sector agropecuario, el SENA, el mismo Agrosavia, universidades, yo creería que este es un esfuerzo que ojalá debería hacerse más multidisciplinario y multiinstitucional. Finalmente, es posible que Icontec recopile todo el trabajo y lo convierta ya con la experiencia que tiene en la formalización de normas y etcétera. Pero sí creo que debería ser más Interdisciplinario. Interdisciplinario, sí. Yo quiero mencionar una cosa sobre eso, porque es que me parece importante. Una de las cosas es que muchas veces quien dicta las normas no es necesariamente el Estado. Bueno, la parte de definiciones, pero hay el ejemplo del Eurogap, de las normas del Eurogap que las salen de los supermercados como estrategia general. Pero esos son normas transversales de ciertas cosas. La parte de normalización de producto, yo conozco lo que hace el ICONTEC y pues finalmente es descripción de producto, pero no vamos al tema general. Yo creo que sí estoy, como lo dije al principio, me parece muy importante la parte es multidisciplinario. Tienen que estar involucrados los agricultores también para que se involucren en el tema, porque no solo son el Estado o entidades, los comercializadores también. Ahí hay unos limitantes, por ejemplo, en el tema de supermercados, Mauricio lo mencionó hace un rato, porque me parece que no hice la acotación, pero parte del problema de las frutas y verduras es el miedo a perder en la comercialización. Y eso daña la norma la maneja mucho el supermercado, pero no es lo que quiere el cliente. Y terminan manejando productos verdes, dañan la comercialización por disminuir el riesgo. Eso yo lo conozco en detalle y es muy
Por eso hay que hacer un grupo mucho más profundo en el tema de llegar a consensos y llegar a hacer una cosa muy bien hecha, creo yo, pues. Gracias, Jorge. Bueno, yo creo que como pasa en esto, el tiempo es un limitante. Entonces, quiero darle primero las gracias a nuestros panelistas, quiero darle gracias a los asistentes y gracias también a las personas que nos ayudan acá, como Johanna, como Clara y como la plataforma que maneja Andrés. En este momento quiero darle la palabra a nuestro presidente de la cooperativa, el señor Jesús Galindo, que haga el cierre y muchas gracias. Muchas gracias. Tengo problemas de video, no me pueden ver, pero he estado atento a la presentación de cada uno de los participantes, agradecerles inmensamente. Yo creo que es un tema que primero no pasa de moda, cada día está más interesante. Quiero compartirles que hoy tuve la oportunidad de estar en el Congreso Nacional de Cooperativas, que convocó con la participación de varios ministerios de gobierno, y por lo menos la intención del gobierno en todos sus pronunciamientos es una disposición desde el presidente hacia abajo hasta el ministro de Trabajo, el de Agricultura, todos los que participaron hoy con los saludos en el Congreso, se ofrecieron y están dispuestos como gobierno a apoyar el modelo solidario en todo lo que pueda impactar en la economía del país. Me parece que, por lo menos de discurso, es una buena oportunidad de que lo hayan dicho. Y de otro lado, pues yo creo que hay un compromiso del sector cooperativo, sobre todo el que está en el sector agropecuario, de poder también exigirle a entidades como el SENA. Uno de los exponentes estaba planteando ahí que eso se ha perdido en el SENA y efectivamente, pero en alguna medida el SENA a lo largo de toda su vida siempre pues ha puesto programas, planes y proyectos con base, uno, en los apoyos internacionales y dos, en los impactos de políticas de gobierno. Pero el tema del mercadeo, de la capacitación en post cosecha, son temas que están dentro del pensum. De pronto el pequeño productor no sabe ni cómo ir a pedir ese apoyo o esa capacitación, o están muy marginados, y los que estamos organizados en cooperativas no nos hemos unido para pedir, es una exigencia sobre todo que es a cero costo, a que se pueda canalizar en algunos sectores que sean mucho más visibles. Entonces yo creo que esa es una tarea que nos corresponde a los que estamos metidos en el tema, a los que tenemos interés como en que se vea mejor este programa de post cosecha y de mercadeo. Hay, en Antioquia en estos momentos hay una cooperativa que está dedicada a la comercialización de víveres y está en estos momentos haciendo un plan de negocios de cara a poder comprarle directamente al productor, hacerle todo el programa de post cosecha, empaque y poderlo distribuir en una cadena de almacenes que tiene. La cooperativa se llama Consumo en Medellín. Y me parece que es importante como estar atentos a ese resultado y de pronto poder ir a mirar o compartir con el gerente de la cooperativa una estrategia como, al igual que la cooperativa de consumo, lo pudiera hacer Coratiendas en Bogotá y sus alrededores, y otras cooperativas que se han dedicado más a la producción y que lo mandan al consumidor final a través de plazas de mercado. Y tuvimos en este programa recientemente también al gerente de Comproriente, y hoy en alguna medida una manera de fortalecerse en el mercadeo fue hacer como compras por necesidad, porque el determinado sector de la región estaba necesitando plátano, entonces había que negociar en el Caquetá que mandaran plátano gasogamoso como una especie de agricultura por contrato. Entonces hay muchas cosas que son incipientes en función de necesidades, pero que habría
que como contribuir desde entidades como Copagrocol y muchas otras a presentarle propuestas al mismo gobierno, cómo podemos ayudar al pequeño productor. En alguna medida tiene profesionales, puede pagar profesionales que le ayuden a exportar o colocarlo en algún sector del país en condiciones más eficientes que el pequeño productor, pero el pequeño no tiene ni transporte, ni quien le asesore de cómo clasifica y cómo entrega. Entonces, como llegue a la plaza de mercado se vende, ¿no? Eh, entonces, me parece que este es un buen ejercicio, pero para que no nos quedemos ahí, sino que podamos, con todos los expertos, empezar a configurar alguna propuesta que se la podamos negociar al Ministerio de Agricultura y a los otros ministerios que tienen que ver con post cosecha y con mercadeo. Y agradecerles a todos los participantes por habernos acompañado, los que fueron receptores y los que fueron expositores, y a nuestro equipo de Copagrocol por su buena gestión. Les agradecemos mucho y buena noche. Muchas gracias. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esperemos que se den cosas buenas después de estos foros. Bueno, pues muchas gracias, Mauricio. Muy Esperemos que amables, sí. gracias. Sí, les agradecemos mucho y a sus órdenes. No, gracias a ustedes por participar, por acompañarnos en esta charla. Muy interesante y Bueno, muy buenos consejos. Esperamos llevarlos a cabo, que eso es lo importante. Bueno, Muy bien. ok. Bueno, gracias. Gracias, Hasta buenas luego, noches. buenas noches, Luego, adiós. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos. gracias. Muy amable. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Bueno.